buen día, amigos y amigas. Estamos en el 8º episodio de TCUcast. Hoy es 28 de abril de 2020. Ya llevamos prácticamente el mes de confinamiento a causa de la contingencia del coronavirus, COVID o COVID-19. Y bueno, ¿qué ha pasado los últimos días desde nuestro último podcast la semana pasada? Pues evidentemente el tema sigue siendo esta pandemia. Definitivamente es algo que nos va a acompañar durante meses inclusive. Se anunció desde el gobierno federal que a partir del 17 de mayo los municipios de baja incidencia infecciosa podrían comenzar a reanudar algunas de sus labores, mientras que el resto de municipios podría posiblemente, dependiendo de las condiciones, comenzar a reanudar algunas de sus actividades a finales de mayo, ya a principios de junio. Entonces, bueno, las autoridades están, o mejor dicho, siguen implementando una serie de medidas para que el contagio no se propague de manera extensiva, al menos aquí en esa región y pues en todo Puebla. Sin embargo, hay casos en los que evidentemente es notorio que la población no sigue estos consejos y que incluso la misma autoridad hace caso omiso de pues las recomendaciones que en términos de salud se han hecho desde todos los niveles de gobierno. Y tenemos, por ejemplo, que ha circulado en los últimos días una noticia respecto a que una funcionaria del DIF de Chignautla organizó una fiesta pues en plena contingencia. Esta fiesta fue una boda a la que se invitaron diversos o numerosos invitados, quienes no cumplieron con ninguna de las medidas de sanidad recomendadas, exceptuando especialmente la cuestión de la sana distancia. Se dice en la nota que estoy leyendo que fue Carmen Bautista quien armó una fiesta el sábado pasado con la anuencia del ayuntamiento de Chignautla. Por ello, los ciudadanos reprobaron esa conducta irresponsable, puesto que apenas fue anunciado el inicio de la fase 3, la más fuerte que vamos a experimentar aquí en México y en el resto del mundo, debido al aumento dramático de los casos, tanto de nuevos contagios como de decesos, y que en medio de esta fase, en medio de esta contingencia, y que del punto más grave que se está experimentando respecto a la pandemia, pues que se sigan llevando a cabo este tipo de reuniones, que no se tome la conciencia, pues ha causado escozor en la sociedad, ¿no? Entonces muchos ciudadanos reprobaron esta conducta. Como les digo, trascendió en redes sociales, en notas periodísticas, en medios de comunicación, y bueno, pues la opinión de la ciudadanía al respecto es total y absolutamente negativa, de total rechazo. El problema es que no solo ha sido el único ejemplo de reuniones o de omisión de las medidas de seguridad que los municipios han implementado y que muchos ciudadanos también de manera voluntaria han estado pues llevando a cabo, haciendo efectivas. Por ejemplo, en el municipio de Tlatlauqui también circuló la denuncia de que un grupo de jugadores de fútbol pues llevaron a cabo un encuentro deportivo en la comunidad de Socuila, de este mismo municipio. Y lo mismo sucedió con otras reuniones en Tacopan, en Cala Sur, en Atempan y en San Salvador Xiutetelco, donde se llevaron a cabo bodas con una congregación de personas pues bastante alta, digámoslo de esa manera, pues haciendo caso omiso a las recomendaciones que se están haciendo a nivel nacional. La nota que estoy leyendo dice que en el caso de Atempan fue el mismo presidente municipal quien hizo la denuncia pública para exigir al párroco del lugar que deje de celebrar misas como bautizos y bodas, ya que estas fueron suspendidas por las mismas autoridades eclesiásticas. Entonces aquí vemos pues la resistencia, no solo de la gente, sino de uno de los elementos sociales más importantes en este país, que es pues la casta eclesiástica, que en general ha acatado bastante bien pues las recomendaciones que se han emitido desde el gobierno, pero que en ciertas comunidades pues no sucede así, ya sea porque la autoridad eclesiástica del lugar, como el párroco en este caso, tal vez no quiso, o por presión de los mismos fieles y los devotos que quieren seguir asistiendo a estos hábitos religiosos.
Y pues bueno, esa es la cuestión que estamos viviendo por el momento aquí en la región. En Teciutlán me parece que no ha pasado a mayores. Tengo entendido que se siguen llevando a cabo reuniones, pero de pocas personas, lo que, bueno, sigue siendo algo no prohibido, pero no recomendado. Así que, pues todos debemos de poner nuestro granito de arena y seguir las recomendaciones. Seguimos igualmente con noticias respecto al coronavirus aquí en la región. Y tenemos, por ejemplo, que sigue habiendo algunos actos autoritarios por parte de las autoridades que en su afán de hacer respetar estas recomendaciones, pues francamente violan, ¿no?, algunos de los derechos y garantías que tenemos los ciudadanos, especialmente del libre tránsito, de la libre circulación. Y, por ejemplo, en San Juan Xotetelco hay un paso que no estaba vigilado por las autoridades y que une a los municipios justamente de Xotetelco y Teciutlán. Esto es por la región de San Salvador Xotetelco. Y la cuestión era que las autoridades de Teciutlán pues cerraron así, sin más, el paso, lo que evidentemente enardeció a los vecinos y a las personas que transitaban por ese lugar. Y la autoridad municipal teciuteca decía que la gente usaba ese camino para evadir los filtros sanitarios que se habían puesto o que se han puesto en las entradas y salidas de este municipio teciuteco, en Xoloco, en la Celaya-Chignautla, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hicieron, en lugar de poner un cerco sanitario ahí, un punto de control, no, fue llegar y cerrar de manera autoritaria, violando el derecho que todos tenemos de transitar de manera libre por toda la República Mexicana. Entonces los vecinos agrupados lo que hicieron fue quitar pues los obstáculos que habían puesto las autoridades municipales teciutecas, y finalmente pues llegaron a un acuerdo vecinos y autoridades, y se instauró, como debió de haberse hecho desde un principio, un punto de control, y eso es lo que sucedió. Hay que recordar al respecto que no hay autoridad alguna que pueda prohibirnos circular por por los espacios públicos, a menos que haya un accidente o haya algún tipo de situación que amerite el cierre de vialidades, pero de otra manera no hay forma de que las autoridades prohíban el libre paso a los ciudadanos. Pueden hacer recomendaciones, exhortos, pero nada más. Así lo marca la Constitución, así que pues hay que estar atentos y también hay que ser responsables. Si la autoridad nos recomienda hacer el uso de cubrebocas, no salir más que lo que sea necesario, no salir con toda la familia, con niños, con mujeres embarazadas, con personas mayores, pues en la medida de lo posible acatar estas recomendaciones. Y si no es posible, bueno, pues ni modo, hay que salir. No todos tenemos la posibilidad de quedarnos en casa, este privilegio, y hay quienes tienen que salir, ni modo, y la autoridad debe entenderlo también, y no puede negarnos el paso a ningún lado. En el mismo tenor de cosas, se dio una especie de enfrentamiento entre personas de la Ruta 7 que hacen el trayecto de Zaragoza a Tetlauquitepec. Pues parece ser que las autoridades han negado el paso a estas unidades, y sin embargo dejando que otras compañías y otras rutas sigan haciendo sus labores cotidianas. Es lo que sin duda llamó la atención en las redes sociales, y que también pues provocó el enojo de los usuarios, quienes fueron bajados de las unidades sin demasiadas opciones más que tomar otro transporte y pagar doble. Entonces un llamado a las autoridades, y no solo un llamado, sino también de hacer conciencia de que los pleitos políticos, las diferencias entre transportistas, seguramente entre gremios y entre las autoridades municipales, no pueden resolverse de esta manera, afectando a la población de manera ilegal. Supongo que hay instancias correspondientes a las que pueden acudir tanto los afectados como los quejosos, porque alguna queja debe de haber.
Entonces, pues si usted va a salir a Zaragoza, Tlaxcala y a hacer trayectos en esta región, pues tener cuidado. Pues la ruta 7 parece ser que se vio afectada y parece que todavía no hay solución al respecto. Así que poner atención en este asunto. Y siguiendo con la cuestión del transporte, nos enteramos de que algunos taxistas de Teciutlán van a dar el transporte gratuito a personal del Hospital General, lo que es sin duda una cuestión positiva por parte de este gremio. Seguramente el gobierno municipal y posiblemente el estatal dará algunos apoyos a los taxistas, pero aún si no fuera así, es una labor loable, encomiable, que estén dando su servicio de manera gratuita al personal de salud que labora y que se arriesga todos los días y se esfuerza por reducir los índices de contagio, de curar a los afectados y que salgamos de esta crisis que nos aqueja actualmente, que ya llevamos bastante tiempo en ella y que todavía vamos a sufrirla todavía bastante tiempo. Entonces, pues sin duda una acción loable por parte de este gremio de taxistas. Lamentablemente, también nos enteramos de que un taxista del sitio de la terminal de autobuses fue asesinado. Su cadáver fue encontrado en San Pedro Xoloco, su unidad detenida a media calle. Los vecinos llamaron a las autoridades diciendo que posiblemente se encontraba en estado de ebriedad, y cuando las autoridades llegaron, los peritos correspondientes, pues encontraron con que el occiso tenía una herida por arma de fuego en la cabeza, obviamente ya sin vida. Y bueno, esta persona respondía, no conocemos el nombre, sino a su apodo el Santanero. Y pues lamentablemente no es el primer caso que se ha dado al respecto. Me parece que el mes anterior o incluso un poco antes ya también un taxista del sitio de Colón, me parece, al lado del parque, hizo un viaje y ya no regresó. Encontraron su cuerpo y su unidad en un despoblado, la unidad desvalijada, y bueno, es un llamado a que se tomen medidas de seguridad al respecto, que el municipio tome cartas en el asunto para esclarecer este tipo de asuntos, este tipo de situaciones que lastiman no solamente a un gremio, sino a la sociedad en su conjunto. Pues si no hay seguridad, no hay condiciones para llevar a cabo negocios, no hay condiciones para el transporte de mercancías, de personas, de bienes. Entonces, pues hay que tomar cartas en el asunto. Es algo que el municipio y la fiscalía del estado deberán de resolver, pues para tranquilidad de los teciutecos y de todas las personas que viven en esta región serrana. También, siguiendo con el tema del coronavirus, nos enteramos a través de Twitter acerca de un caso en el que un usuario, Rafael Ramírez, @Rafita2019, @Rafita2109, menciona que las autoridades del Hospital General de Teciutlán, así de plano, mataron a su abuelo, y que las autoridades mencionaron que incluso si no había muerto por COVID-19, ellos iban a reportarlo como una muerte por coronavirus, lo que me parece bastante extraño debido a que pues, los rumores son al contrario. Es decir, que la gente lo que cree es que las autoridades están reportando menos casos de COVID-19, y que aquellos que pues fallecen o que son positivos se reportan como pues neumonías agravadas u otro tipo de enfermedades. Entonces, lo que dice este usuario Rafael Ramírez, es que las autoridades iban a reportar la muerte de su abuelo, la lamentable muerte de su familiar, como coronavirus, aunque no fuera de esa manera. No da más detalles en sus tweets, sin embargo es algo de tomar en cuenta, algo que llama mucho la atención y que pues las autoridades deben de investigar. Él dice que los doctores amedrentaron a su familia con la Guardia Nacional y los policías ministeriales, diciéndoles que tenían que firmar el acta de defunción diciendo que fue por coronavirus. Entonces sí es algo preocupante. Vamos a buscar que nos platique un poco más de este asunto, Rafael Ramírez. Y bueno,
Y pues así las cosas aquí en el Hospital General, que si bien es cierto sus médicos, sus enfermeras, todo el personal hace una gran labor, pues parece ser que no están exentos de algunas cuestiones arbitrarias y pues tal vez injustas, pero vamos a ver si podemos investigar un poco más al respecto. Otra cosa que sucedió aquí en Teciutlán los días pasados es que se dio la detención de 3 secuestradores cuando pretendían cobrar el rescate de una víctima, la que por supuesto fue puesta a salvo por los elementos de seguridad. Una activista, Miranda de Wallace, es activista por los derechos humanos, felicitó a la fiscalía y a todos los elementos que participaron en la detención de estos secuestradores, uno de los delitos que más lastiman a la sociedad en su conjunto, pero también menciona que hay mucho que hacer al respecto, y sí, es cierto que últimamente han sonado muchas privaciones de la libertad a ciertas personas de perfil más o menos alto. Y lo que es preocupante, ¿no? Ya no se van ni siquiera con las personas que tienen mucho dinero, sino que ahora personas de perfil mediano, perfil medio, ya se ven pues afectadas, en peligro, amenazadas por este deleznable delito. Pero pues igual que esta activista, aplaudimos, yo creo que todos los que nos enteramos de la detención de estos secuestradores, pues que los hayan puesto pues todavía tras las rejas, están en espera de proceso, me imagino. Recordemos que todo el mundo es inocente hasta probarse lo contrario, pero parece ser que hay elementos suficientes para fincarles responsabilidades. Y bueno, para ir terminando ya con ese 8º episodio de TCUcast, hay que recordar que la semana pasada estuvimos a 24 de abril, y para quien no sepa, 24 de abril se conmemora el natalicio de Manuel Ávila Camacho, uno de los personajes más grandes de Teciutlán, posiblemente, yo creo, el mayor de los personajes tezutecos, quien fuera general revolucionario, bueno, militar revolucionario, ya después fue general, y además presidente de la República. Y bueno, junto con sus hermanos ocupó diversos puestos políticos. Entonces, el general Ávila Camacho nació en 1897, el 24 de abril de 1897, aquí en Teciutlán, Puebla. Y pues todo el mundo recuerda sus obras en la presidencia, su origen teciuteco, desde luego. Pero en la información que estuve leyendo al respecto, pocos o nadie, mejor dicho, recuerda que fue durante su mandato que pues se libró la Segunda Guerra Mundial, y que también fue durante su mandato presidencial que se envió la unidad aérea, el Escuadrón 201, que tuvo participación bélica, bombardeó una serie de territorios en las Filipinas, ya al final de la guerra, por supuesto. Pero es de recordar que pues fue durante el mandato de este insigne teciuteco que se dio esta operación bélica en el marco de la Segunda Guerra Mundial, que irónicamente benefició bastante al país por la llegada de capitales que buscaban resguardarse ante pues la inestabilidad del mercado europeo, asiático y hasta el gringo, el de Estados Unidos. Y bueno, pues eso ha sido todo por este 8º episodio. Les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a seguirnos, a darnos un me gusta en nuestra página de Facebook, y también escucharnos en las plataformas más conocidas de podcast como Spotify. Ya estamos en Apple Podcasts, así que pueden buscarnos desde su aplicación en su iPhone. No sé si iTunes siga existiendo, pero seguramente está la aplicación también en sus computadoras Mac. Ya dije Spotify, Google Podcast, también ahí tiene su aplicación, es de los más populares, así que pues pueden descargar este podcast cada semana y llevarnos en su teléfono, escucharnos en su coche mientras va corriendo, mientras lleva a cabo las labores del hogar en este confinamiento voluntario que debemos de seguir. Y bueno, pues sugerencias y comentarios son más que bienvenidos. Gracias y hasta la próxima semana. Hasta luego.